esta situación de Ceuta ha abierto otra crisis, esta vez con Italia. Meloni habla de amenaza real para la seguridad de las fronteras en Europa y ha planteado incluso Begoña Alegría cerrar el espacio Schengen con España. Italia acusa a España de haber provocado ella misma la crisis de Ceuta. El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, dice que dar residencia a más de 500.000 inmigrantes irregulares es lo que ha incentivado el tráfico de personas hacia la frontera sur. España lo niega por completo. El gobierno asegura que nadie de los que ha cruzado estos días puede acogerse a ese proceso, y que la culpa es de una sentencia judicial reciente, no de ninguna regularización. Dos versiones opuestas, un embajador convocado en Madrid y, de fondo, 19 personas muertas intentando cruzar. Y esto solo acaba de empezar, porque esto no es solo una guerra de versiones entre dos ministros. Hablamos de un tratado que lleva 36 años sosteniendo la idea de que en Europa se puede viajar sin enseñar el pasaporte. Y ese tratado, esta misma semana, se ha convertido en un arma arrojadiza entre gobiernos que se supone son aliados. Lo que parecía un desbordamiento migratorio en la frontera sur ha destapado algo mucho más incómodo, que la Unión Europea, en el momento en el que más unida necesita estar, está mostrando sus grietas más profundas. Y todavía no sabemos hasta dónde va a llegar la fractura. Si quieres estar al tanto de todo lo que pasa en España minuto a minuto, suscríbete. Vamos a los números, porque los números son los que explican por qué media Europa se ha puesto nerviosa de golpe. Entre la noche del jueves y la mañana del viernes, cerca de 50.000 personas entraron de forma irregular en Ceuta. Otras 400 lo hicieron en Melilla. Para que os hagáis una idea de la magnitud, en la crisis de mayo de 2021, la peor que se recordaba hasta ahora, fueron 8.000 personas en 2 días. Esta vez ha sido más de 6 veces esa cifra, en poco más de 24 horas. El responsable de la asociación que representa a los guardias civiles en Ceuta lo resumió con una frase que ya circula por toda la prensa europea. La frontera está totalmente colapsada, y ya no es posible dar una cifra exacta de cuánta gente sigue cruzando. Para llegar hasta Ceuta, la mayoría cruza a nado desde la localidad marroquí de Fnidek, unos 5 kilómetros de agua, o desde Beljunek, algo más cerca. Entre quienes han llegado, predominan los hombres jóvenes, aunque también hay familias completas, con mujeres y niños, aprovechando que estos días el mar ha estado en buenas condiciones. No es una avalancha espontánea de un solo día. La frontera venía acumulando tensión desde hacía casi 2 semanas, y lo del jueves fue el momento en el que esa presión terminó de desbordarse de golpe. El gobierno español ha desplegado al ejército para intentar restablecer el orden. Pero Pedro Sánchez se ha negado, de momento, a declarar la emergencia formal que le pedía el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, quien sí ha hablado abiertamente de una emergencia humanitaria y social que desborda los recursos de acogida de Ceuta. Esa negativa del gobierno central a dar el paso que reclama la propia ciudad es la primera grieta que vamos a ver hoy, no la última, porque detrás de estos números hay algo que casi nadie está explicando bien, y es la clave de por qué esta crisis ha estallado justo ahora. Hace apenas 3 semanas, el 8 de julio, el Tribunal Supremo cambió una pieza fundamental del sistema. Hasta entonces, España podía aplicar lo que se conoce como devolución en caliente a cualquiera que intentara entrar saltando la valla o cruzando a nado. El Supremo dijo que no. Esa devolución inmediata solo vale para quien salta los elementos físicos de contención, como la propia valla. A quien es interceptado nadando en el mar, hay que aplicarle el procedimiento ordinario de expulsión, que es más largo y más garantista. En cuanto esa sentencia empezó a conocerse en la costa marroquí, las entradas a nado se dispararon. La tercera semana de julio ya venía marcando un aumento sostenido. Lo de este jueves fue la explosión final de esa tendencia. Vamos al mensaje exacto de Tajani, porque ahí está la clave de todo esto. El jueves publicó en redes que está a favor de cerrar el espacio Schengen con España, y que confía plenamente en la gestión de su Ministerio del Interior. Y no se quedó solo en el titular. Dijo textualmente que las imágenes que llegan desde Ceuta demuestran que el gobierno español se equivocó al conceder residencia a más de 500.000 inmigrantes irregulares, y que esa decisión incentiva el tráfico de personas. La primera ministra Giorgia Meloni fue todavía más lejos en redes, hablando de imágenes impresionantes y asegurando que Italia está preparada para intervenir, sin descartar esa suspensión del tratado. Hay un problema con esa acusación de Tajani, y el gobierno español no ha tardado en señalarlo. El proceso de regularización que ha llevado a cabo España da residencia y permiso de trabajo, no la nacionalidad, y según fuentes gubernamentales, ninguna de las personas que ha cruzado estos días a Ceuta puede acogerse a ese proceso,
entre otras cosas, porque acaba de entrar. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, calificó el mensaje de Tajani como impropio de un socio del que se espera solidaridad europea y no demagogia partidista, y anunció que convocaría al embajador italiano en Madrid, Giuseppe Buccino Grimaldi, para trasladarle formalmente la protesta. Según Álvarez, lo que está pasando en Ceuta tiene que ver con la sentencia del Supremo, no con la regularización que menciona Tajani. Así que tenemos dos versiones enfrentadas sobre la causa de la crisis, contadas por dos ministros de Exteriores que ya no se hablan con la misma cortesía de hace una semana. Y todavía nos queda ver hasta dónde puede llegar esto si más países se suman al bando de Roma, porque no se han quedado ahí. Gracias por seguir con nosotros, porque lo que viene ahora es lo que convierte esto en algo mucho más grande que un cruce de acusaciones entre dos ministros. Finlandia ha respaldado abiertamente la propuesta italiana de excluir a España de Schengen. Países Bajos ha pedido a Madrid que haga lo necesario para proteger su frontera exterior, sin llegar tan lejos como Roma, pero dejando clara su incomodidad. Y luego está Francia, que es donde la historia se vuelve más interesante, porque Francia ha elegido un camino completamente distinto al de Italia. El ministro del Interior francés, Laurent Nunez, anunció que refuerza sin demora los controles en la frontera con España y que activa la Fuerza Fronteriza de Intervención Rápida para hacer controles exhaustivos. Pero cuando le preguntaron directamente por la petición italiana de cerrar Schengen con España, se mostró moderado. Recordó que los controles fronterizos ya existían, que se habían reforzado en los últimos meses y que hablaría de nuevo con su homólogo español sobre cómo evoluciona la situación. El propio Tajani no se quedó en un solo mensaje. En una segunda publicación, cargó de nuevo contra Sánchez, recordando que él mismo, dijo, había afrontado años de proceso judicial y hasta 6 años de cárcel por defender las fronteras de su país, y que el gobierno español, en cambio, no las está defendiendo. El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, respaldó la misma línea. Entre Meloni, Tajani y Salvini, el mensaje desde Roma ha sido uniforme durante 48 horas. Suspender Schengen con España y hacerlo ya. Lo llamativo es el momento en el que llega todo esto. La Unión Europea acaba de poner en marcha, apenas el mes pasado, el nuevo Pacto de Migración y Asilo, pensado precisamente para evitar que un solo país cargue con una crisis fronteriza en solitario, y para repartir la responsabilidad entre los 27. Y las últimas cifras oficiales, las del propio barómetro Schengen, hablaban de un descenso del 25% en los cruces irregulares durante 2025. La Comisión llevaba meses presentando ese dato como una señal de que el sistema, con todos sus fallos, empezaba a funcionar. La crisis de Ceuta ha llegado justo para desmentir esa narrativa en tiempo récord. Es decir, mientras Roma pide expulsar a España del espacio sin fronteras, París refuerza su propia frontera, pero se niega a sumarse al ataque diplomático. Dos países, dos gobiernos, dos maneras completamente opuestas de reaccionar a la misma imagen de miles de personas cruzando un espigón. Y eso, más que la propia crisis migratoria, es lo que empieza a preocupar en Bruselas. Que Schengen ya no reaccione como un bloque, sino como 26 países cada uno mirando por su cuenta. Conviene entender qué significaría de verdad esa suspensión que pide Italia, porque no es tan sencilla como suena en un titular. El Código de Fronteras Schengen sí permite recuperar controles temporales en puntos concretos, pero exige que la medida sea necesaria, proporcionada y limitada en el tiempo. No se trataría de borrar el tratado de un plumazo, sino de reinstaurar fronteras internas en algunos pasos, algo que ya ha ocurrido antes en la historia de Schengen por otros motivos, aunque nunca dirigido de forma tan directa contra un solo socio y en pleno pico de una crisis humanitaria con muertos de por medio. Y ahí está el otro dato que no puede quedar en segundo plano en toda esta discusión sobre tratados y fronteras. Mientras los ministros se cruzan mensajes en redes sociales, en el espigón de El Tarajal han muerto al menos 19 personas intentando llegar a España. Algunas fallecieron nadando, otras en una avalancha registrada junto al paso fronterizo principal. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha pedido a través de su portavoz que se respeten los derechos y la dignidad de todos los migrantes que llegan a Ceuta. Es la frase que menos ha circulado esta semana, y probablemente la que más debería importarnos, porque mientras dos ministerios de Exteriores se acusan mutuamente de demagogia, hay familias en Marruecos que todavía no saben si la persona que intentó cruzar esa noche llegó viva a la orilla o quedó entre las 19 víctimas, que de momento solo son un número en un balance provisional. Y aquí llega el punto en el que esta historia se rompe de verdad, porque hasta ahora
Hemos hablado de gobiernos discutiendo entre ellos. Pero hay una pregunta que nadie en Bruselas quiere responder todavía en voz alta. Si Italia consigue arrastrar a más países a esta postura, ¿qué pasa la próxima vez que sea Italia, o Grecia, o Polonia quien reciba una llegada masiva? ¿Se les aplicará la misma medicina que ahora se le quiere aplicar a España? Esa es la revelación que cambia el sentido de toda la historia. Porque lo que Italia está proponiendo no es solo una sanción puntual contra Madrid por una mala gestión fronteriza, es un precedente. Si Schengen se puede suspender contra un socio cada vez que sus cifras de llegadas se disparan, el tratado deja de ser un espacio de libre circulación con reglas comunes para convertirse en un privilegio que cualquier gobierno puede retirarle a otro con un mensaje en redes sociales. Y España, hoy la señalada, podría no ser la única señalada mañana. Mientras tanto, en Ceuta la vida sigue colapsada. Los militares españoles han empezado a colaborar en las devoluciones a Marruecos de cientos de personas, pero el ritmo de retornos es muchísimo más lento que el ritmo de llegadas. Y eso es precisamente lo que la sentencia del Supremo ha complicado. Las autoridades locales insisten en que necesitan una respuesta extraordinaria del gobierno central, no solo militar. Y Pedro Sánchez, atrapado entre la presión de sus socios europeos que le exigen mano dura y la presión interna de una ciudad que pide auxilio, sigue sin dar el paso de declarar la emergencia formal que Ceuta lleva días reclamando. Así que esto es lo que tenemos, al cierre de esta jornada de viernes. Una frontera que ha recibido en 24 horas 6 veces más personas que en la peor crisis de la última década. 19 muertos confirmados. Un vacío legal creado por una sentencia judicial hace apenas 3 semanas que ha convertido la ruta a nado en la vía de entrada más usada del momento. Un ministro italiano que vincula la crisis con una regularización que el propio gobierno español desmiente que tenga relación alguna con lo ocurrido. Un embajador convocado en Madrid. Finlandia y Países Bajos presionando en la misma dirección que Roma. Francia reforzando su frontera, pero negándose, de momento, a sumarse al ataque contra España. Y una Unión Europea que, por primera vez en mucho tiempo, se enfrenta a la posibilidad real de que uno de sus símbolos más visibles, viajar sin fronteras internas, empiece a resquebrajarse no por una guerra ni por una pandemia, sino por lo que pase esta semana en un espigón de Ceuta. Lo que ha empezado como una noticia sobre inmigración se ha convertido, en cuestión de horas, en una prueba de resistencia para toda la arquitectura europea. Y la respuesta a esa prueba no la va a dar Ceuta. La va a dar Bruselas, en los próximos días, cuando tenga que decidir si deja que cada gobierno interprete Schengen a su manera, o si recuerda que el tratado que llevan 36 años presumiendo de tener solo funciona si nadie se lo salta cuando le conviene. La crisis de Ceuta ya dejó de ser solo española. La pregunta, a partir de ahora, es si Europa está dispuesta a tratarla como lo que realmente es, un problema de todos, no un arma para usar contra uno solo.